Clase número 19. Voy a avanzar un poco más en la historia de cómo me fui encontrando con lo que serían finalmente mis guías espirituales años después. Los que hayan empezado a ver estos vídeos, y si alguien se asoma a la página, puede pensar, si no me conoce más, de más tiempo ni nada, puede pensar que con Anubis y Miguel, y bueno, que he mencionado también a la abuelita Tierra, bueno, y he mencionado también a algunos espíritus de la naturaleza, bueno, que ya está. Y que básicamente esto es un tema de ángeles, y bueno, Anubis, este ser extraño, funerario, bueno. Pero la cosa no es ni mucho menos tan simple, ni tan escueta, ni tan sosa, voy a decirlo así. Imposible, de hecho. ¿Por qué? Bueno, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, pero yo defino mi camino espiritual como un camino ecosistemático, porque es la palabra que mejor veo, o sea, la palabra que he visto, digo, es la que mejor sirve para expresar, definir o catalogar en etiquetas, eso que tanto les gusta hacer en Occidente, lo que yo estoy andando en el plano espiritual. Y un camino espiritual ecosistemático quiere decir que yo voy trabando relaciones con seres, formas de vida o cosas de energía que se parecen a un ecosistema. Es decir, es comparable con lo que te pasa cuando vas a vivir a un lugar y te empiezas a encontrar de todo. Y hay piedras, y hay plantas, y hay animales, y etcétera, etcétera. Los animales son de muchos tipos, y luego están los seres humanos, y luego... Entonces, mi relación con las energías espirituales es así. O sea, hay mucha variedad, mucha diversidad. Y cada cierto tiempo, además, soy sorprendida con una nueva, no sabría qué palabra decir, una nueva presentación. Alguien viene y se presenta y bueno, una vez más mis esquemas se rompen y digo, vaya, ahora me toca integrar esta energía y ver a ver qué es lo que está tratando de expresar. Entonces, bueno, lógicamente esto tiene mucho que ver con el camino de las almas reparadoras y que tiene que ver pues con eso, con estar en un punto del mapa y con abrir el abanico y ver a ver todo lo que se mueve allí, todo lo que se mueve en un espacio, en un ecosistema. Pero bueno, en aquella época de mi vida yo estaba muy lejos todavía de imaginar cómo sería mi camino, ni siquiera sabía que estaba en un camino espiritual, o sea, no se me ocurría definir mi vida de esa manera y simplemente iba de sorpresa en sorpresa. Pues continuaba con mi vida diurna como buenamente podía, aunque ya iba notando que no me empezaba como a molestar mi vida diurna, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, o sea, me iba como apretando, como siendo incómoda mi vida diurna, pero no sabía cómo armonizarla con lo que soñaba por las noches. O sea, era como, había un desfase enorme y yo no tenía ni la menor idea. No solamente porque no conocía a nadie que pudiera entender mis sueños con entidades o con chamanes o con indígenas o con cosas antiguas o yo qué sé, sino porque además tampoco era capaz de ver el hilo coherente, o sea, el hilo común que tenían todos mis sueños. O sea, sí, el chamanismo, pero, o sea, yo por ejemplo todavía no sabía unificar o integrar los ángeles dentro del chamanismo. Tardaría tiempo, o sea, tiempo en poder unificar las cuestiones bíblicas con el chamanismo. También, y digo también porque los ángeles están asociados en cierto modo con cosas bastante bíblicas, por así decirlo. Y bueno, ¿y cómo conjugas ángeles con Anubis? Bueno, era todo muy extraño, aunque en aquella época todavía no había soñado con Anubis, ¿ok? Estaba soñando, sí que soñaba con muertos y cosas raras, pero el tema de Anubis todavía no se había presentado en mi camino. Y entonces tuve este sueño que voy a contar ahora, que fue también de lo más desconcertante y que al día de hoy no solamente no lo he olvidado, sino que lo tengo muy presente y forma parte todavía al día de hoy de un desafío espiritual y de un misterio.
Esto es un gran misterio. Creo que va a ser la primera vez que hablo de ello a viva voz. Pero aún al día de hoy entiendo, o sea, lo que me llega, lo que siento, es que hay un gran misterio detrás de este sueño y que no está ni mucho menos todo entendido por mi parte ni lo va a estar. Porque tiene que ver con misterios muy profundos que están ocultos en el interior de la Tierra, en el interior de la materia, casi diría en el interior de la existencia, de lo que llamamos materia, cuerpos, tierra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora voy a explicar el sueño y luego, pues como suelo hacer, extraeré de él algunas enseñanzas, bueno, iré comentando cosas que puedan servir a otra gente y, bueno, pues ya se irá viendo, porque tiene un sentido, o sea, no es solo que lo cuento porque me pasó en esa época, es que en esa época me pasaron un montón de cosas, pero estoy haciendo una selección de cosas que es necesario resaltar para que se entienda lo que voy diciendo y lo que quiero llegar a decir con toda esta recapitulación que estoy haciendo. O sea, estoy haciendo una recapitulación para que se entienda, ¿no? Y bueno, es una recapitulación con filtro, es decir, con resumen, porque si no, no acabaría, pero la selección es para resaltar un mensaje, o sea, una enseñanza que luego pues ya se verá, ya se dirá, o sea, ya la voy a ir explicando. De hecho, en este capítulo seguro que parte ya quedará explicado. Bueno, entonces en este sueño, qué casualidad, Apocalipsis otra vez. Digo qué casualidad porque mira, esta era otra cosa que me pasaba mucho en esa época. Era muy común que yo soñara, y de hecho llevaba años soñando, o sea, era una cosa que lo había llegado hasta a escribir en mis diarios y tal. Digo, que no sé qué pasaba, que yo pues soñaba cada 2 por 3 con que se acababa el mundo. O sea, se acababa el mundo, pero bueno, catástrofes de todos los tipos, desde maremotos hasta terremotos, bueno. Y siempre eran sueños apocalípticos en plan, bueno, ahora diríamos de película posapocalíptica porque es todo un género y hay un montón de películas que muestran argumentos así, pero en aquel entonces había muy poquitas. Entonces digamos que mis sueños eran películas del género posapocalíptico y apocalíptico. Pero bueno, era muy curioso porque yo siempre sobrevivía y no era tan malo porque estaba con un grupito de gente y yo formaba parte como de estas personas que en las películas así pues abren camino y ayudan a la gente a abrirse camino hacia una nueva etapa, una nueva forma de vivir, un nuevo paisaje, un nuevo lugar donde vivir. O sea, siempre había una esperanza final. Nunca eran sueños posapocalípticos de decir qué horror, he sobrevivido, más me valía haberme muerto, no hay esperanza, todos vamos a sufrir horrores. No, era muchísima destrucción, muchísimas muertes, muchísimo desastre, pero un grupito, y yo ahí abriendo camino con un grupito y con una sensación de, bueno, y ahora vamos a llegar al nuevo lugar donde vamos a vivir, o ahora se va a abrir una nueva etapa y bueno, pues hay un futuro, una nueva época que va a dar inicio. Y me despertaba de esos sueños pensando, fíjate, yo siempre sobrevivo, vaya, qué curioso, sobrevivo y además encima, mira, parece que sé a dónde hay que ir y parece que sé lo que hay que hacer. Cosa que me dejaba pues pensativa porque yo no tenía esa sensación en mi vida cotidiana. Ya he contado que me sentía bastante perdida en esa época de mi vida, en lo relativo a mi vida diurna, que me iba dando cuenta que la mayor parte de las cosas que emprendía no salían como yo esperaba, a veces salían francamente mal. Y yo ya estaba rezando a Dios, pidiéndole claridad, ya estaba acordándome de Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, yo ya estaba sintiéndome una ignorante total, diciendo no sé leer las señales del mundo, no sé discernir, necesito que me enseñen a leer las señales, necesito que alguien me oriente. Entonces, bueno, en cambio por las noches mis sueños me mostraban otra clase de persona. Es como si yo fuera en sueños pues alguien mucho más sabio, sensato y aventajado. En mi vida normal y corriente diurna era un desastre.
básicamente. Pero por la noche, pues oye, no sé, o sea, entonces bueno, eso me dejaba pensando, digo, qué cosa más curiosa. Y bueno, pues en esa época tuve el enésimo sueño de catástrofe, de cosa apocalíptica que llegaba, estaba en la ciudad y bueno, se venía, no era que hubiera llegado, ¿no? Pero era como que se venía algo muy fuerte, tipo terremoto, y era una devastación tan total que daban como un aviso de emergencia, como para que la gente evacuara, ¿no? O yo lo sentía de alguna manera. El caso es que con un grupito de personas huíamos de la ciudad, pero a toda prisa, a pie, sin ni siquiera hacer las maletas. Era como se avecinaba algo tan brutal que sin maletas ni nada salíamos andando y con prisa. Entonces, bueno, yo salía pues con mi ropa de dar paseos por la ciudad y de ropa de estudiante de diseño de moda, ropa de, vamos a decir así, elegante, y con unos zapatos de tacón que tenía en aquel entonces, que eran muy bonitos pero horriblemente incómodos. Es decir, de esas cosas que cuando tienes cierta edad y estás tratando de abrirte camino en ciertos ambientes, te las compras y las usas, pero son un sacrificio. Es decir, tú lo haces porque dices, bueno, antes muerta que sencilla, como dice el refrán, ¿no? O sea, es decir, bueno, tienes que causar una impresión y te gusta que se vea que te has gastado no sé cuánto dinero en unos zapatos que son no sé qué y que son horribles, o sea, que se sienten fatal y que están tus pies diciendo socorro, pero tú te aguantas y no nota nadie que aquello te está martirizando los pies porque tú quieres dar una imagen y bueno, para un rato se puede. Pero claro, pues aquello no era un rato, era mucho rato, era huir de la ciudad y salir, e irse al monte nada menos. Así que bueno, pues yo iba con esos zapatos y con mi vestidito, un vestido de esos que yo tenía, y nada, pues íbamos avanzando, salíamos del terreno asfaltado, nos adentrábamos por un camino de tierra que había. Y bueno, pues la cosa es que se iba poniendo todo cada vez más salvaje y ya estábamos en terreno completamente desconocido, es decir, pues caminábamos no sé hacia dónde. O sea, era una pista de tierra, un camino de tierra, pero yo aquello ya no lo conocía. Bueno, en un momento dado estábamos andando entre dos taludes de tierra, es decir, el camino de tierra avanzaba y entonces a la derecha había una ladera montañosa y a la izquierda había otra ladera montañosa. Y bueno, entre ambas laderas, digamos al lado izquierdo del camino, había un poco de terraplén y bajaba más, era un poco como un barranco poco profundo, como si, bueno, esos típicos lugares que hay muchos en Cataluña, que era donde estábamos, por los cuales pues cuando llueve mucho corre el agua. En aquel momento pues no había agua, o yo no recuerdo que la hubiera, pero vamos, la típica torrentera seca, bueno, un lugar así medio accidentado, o sea, con un relieve así. Y nada, pues íbamos andando por ahí y ya el grupo se iba haciendo así como casi que íbamos en hilera porque el camino se iba estrechando, todo se iba estrechando y cada uno pues iba a su paso. Y entonces yo vi una cosa muy extraña, unos metros por delante mío, adelante del camino, porque como me sucedía pues en casi todos los sueños estos de Apocalipsis, pues yo iba abriendo camino. Que esto, bueno, que luego yo he sabido que tiene mucho que ver con lo de Anubis y abrir caminos, ¿no? Y con las almas puerta y más cosas. Pero el tema de abrir caminos aún no lo he tratado, pero está asociado con las almas puerta, aunque es más amplio. Pero sí, pues yo en estos sueños apocalípticos iba abriendo camino y en este caso pues yo iba adelante. Y entonces veo, pues como digo, delante mío, a unos metros por delante, veo una cosa rarísima. Veo una especie de desfile, un grupito de niñas como de unos 6, 7 años como mucho, o sea, de esa estatura y tal,
vestidas con unos vestiditos de esos que yo llevaba cuando era pequeña. Los clásicos vestiditos de niñas de los años 60 y 70. Yo nací en el 72. Vestidito digamos, con falda de estas que tienen un poco de vuelo y bueno, que suelen ser vestiditos con florecitas o con rayitas o con frunciditos, volantes y cosas, lazos y cosas de estas, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque además es que los vestiditos eran como todos iguales o algo así. O sea, yo empecé a no entender lo que estaba viendo. Que esto es un fenómeno que me ha sucedido más veces cuando en sueños entra en mi campo de conciencia una presencia espiritual que yo no la puedo abarcar bien, no solamente con la mente y la conciencia, sino tampoco con la vista. Es decir, ojo al dato, yo he tenido la experiencia más de una vez que de repente se te puede presentar algo delante que no sabes lo que es, y no solamente eso, que tus ojos, es como si tu cámara fotográfica de tus ojos no lo pudiera registrar del todo bien. O sea, no sabe cómo enfocar eso, no sabe cómo hacerlo. Y entonces, pues, empiezas a tener esa sensación extraña que algunas películas de ciencia ficción o incluso películas de miedo intentan plasmar últimamente. O sea, cuando la realidad se vuelve extraña, ¿no? Se vuelve extraña y tú te restriegas los ojos y dices, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué? Pues porque las niñas se veían todas más o menos iguales, vestían todas más o menos igual, y ese vestido que llevaban las niñas, ese vestido se parecía extrañamente a uno que yo había tenido. O sea, como si las niñas estuvieran relacionadas de algún modo conmigo o como si adoptaran ese vestido que yo había tenido cuando era pequeña para mostrarme, pues yo qué sé, alguna clase de familiaridad o de, ¿cómo diríamos?, como para hacerse más cercanas y menos raras. Porque el tema es que aquello era muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué además era raro? Porque las niñas no estaban caminando por el camino como nosotros, en hilera india, y yendo por el camino, digamos, en el sentido del camino. Las niñas estaban cruzando el camino. O sea, unos metros por delante, en sentido perpendicular a nuestra marcha, las niñas salían de un terraplén que había a la derecha, o sea, la ladera de la derecha. Las niñas salían de allí como si salieran de dentro de la tierra. No había ninguna puerta, ningún túnel, nada. Ellas salían de allí, cruzaban el camino y atravesaban el desnivel y se metían en el terraplén o ladera de la izquierda como si atravesaran la tierra como si fuera lo más normal. Y además pues iban pasando. Y digo, ¿qué es este desfile de niñas? Bueno, claro, eran demasiadas cosas extrañas. Supongo que al decir esto de que las niñas salían de la tierra y entraban en la tierra, con esto ya se entenderá que mi mente consciente, o sea, la parte racional en el sueño empezó a sufrir, le empezó a caer la gota, ¿no? Esto de que dibujan en los cómics, te cae la gota de sudor en la sien de decir, no lo entiendo, no sé lo que estoy viendo, esto es muy raro. Y bueno, yo me las quedé mirando y entonces una de ellas se dio la vuelta, o sea, giró la cabeza porque sabían perfectamente que yo estaba allí. O sea, sabían que había gente en ese camino, pero sabían que yo estaba allí porque una de ellas giró la cabeza y en vez de seguir, digamos, con la cabeza mirando hacia donde iban todas, que era como salir de la tierra, meterse en la tierra cruzando el camino, ellas iban mirando al frente, a su frente, ¿no? Pero una de ellas se giró y me miró directamente y se rió de mí. Me miró y se empezó a reír y se burló de mis zapatos de tacón. O sea, de mi atuendo no tanto, pero de mis zapatos de tacón. Y se burló porque, como diciendo, ¿a dónde vas con eso?
O sea, tú que te estás queriendo escapar del final del mundo con esos zapatos. Juju. Bueno, era como si se estuviera, vamos, le hacía mucha gracia que yo pues había sido tan torpe y tan ignorante y tan, en fin, como para salir corriendo con esos zapatos. Y básicamente me transmitió como la idea de tú así no vas a llegar muy lejos y vamos, es que eres tonta. ¿A dónde vas con eso en los pies? Entonces yo tuve una reacción completamente inesperada para mí, porque fue un sueño de esos en los que en vez de reaccionar pues como lo habría hecho en la vida normal, que hubiera sido quedarme desconcertada y no saber ni qué decir, o admitir, sí, soy una idiota, mira dónde voy con estos zapatos, me estoy desollando los pies y tienes razón, pues no tuve esa reacción. De repente me encaré con la niña y como si supiera perfectamente lo que yo estaba diciendo, atención, le dije, bueno, puede que yo sea muy tonta por ir con zapatos de tacón, pero si tú fueras de verdad un hada, me estarías ayudando. O sea, yo le lancé esa frase con la total seguridad de que esas niñas en realidad no eran niñas, eran hadas. Por lo visto mi yo onírico sabía lo que eran las hadas. Ojo al dato, porque yo ese tema en mi vida diurna no había ni siquiera asomado la cabeza. O sea, vale, tenía sueños con chamanes, tenía sueños con indígenas, vale, había añadido los ángeles a la lista, se admiten ángeles, bueno, vale. Bueno, santos, muertos, vale, pero hadas... Por el amor de Dios, pero las hadas, pero si eso no existe, pero si las hadas es material de cuento. O sea, ¿cómo que hadas? Y encima, no solamente eso le digo que es una hada, sino que le digo, si fueras una hada me estarías ayudando. O sea, yo le planté cara a la niña. O sea, le planté cara, digo que a ver, que no era una niña. Si fuera, o sea, si era una hada de verdad, o sea, ¿con qué arrestos yo voy y le digo, oye, tú? O sea, el hada o ese ser de aspecto infantil, se burló de mí. Y yo es como que le devolví, o sea, le devolví la pelota. Le devolví la pelota y la desafié a ayudarme. Le dije, oye, tú, deja de reírte y haz algo, ¿no? O sea, fue básicamente el mensaje que le di, con una seguridad y un aplomo que me quedé... O sea, hubo en ese momento una parte de mí que me observé a mí misma en el sueño como diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué dices? De esos momentos que a veces también me han pasado en la vida real, que te encuentras diciendo cosas que se te están escapando por la boca, que no sabes casi ni de dónde vienen, que te salen de una parte muy profunda y que hay una parte tuya, el yo normal, por así decirlo, el yo racional y consciente, que dice, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, frena esa boca porque nos vamos a meter en líos. Pero estás como, has perdido el control y vas en caída libre, o sea, vas a hablar y estás diciendo unas cosas que, bueno, te están saliendo por la boca cosas que no sabes qué consecuencias van a traer. No es que me pase mucho, pero me ha pasado, qué sé yo, 3 o 4 veces en mi vida diurna, quiero decir. Bueno, pues en ese sueño era igual, solo que yo lo decía con un aplomo y con una seguridad y estaba retando a la niña, o sea, al hada o lo que fuera. O sea, como si yo tuviera el poder de hacerlo y como si, bueno, sí, me acaban de encontrar en un error, en un defecto, en una cosa que es bastante estúpida, porque realmente no tendría que ir con estos zapatos, pero es igual, o sea, es igual, ayúdame. Entonces, bueno, la niña pues no se enojó con mi actitud y no recuerdo bien cómo fue, porque a partir de ese momento la realidad entró en franca, no sé si decir distorsión. Fue como en esas películas de efectos especiales, la cosa se puso muy, no sabría cómo definirla, si psicodélica, mágica, en fin, fundidos en negro, fundidos en luz, bueno... La cuestión es que mi desafío, o sea, mi respuesta hacia esa niña tuvo un efecto y realmente creo que eran hadas en un sentido que, claro, yo no conocía ese significado, no sabía nada de los estudios que hay sobre determinados seres, bueno, las leyendas, bueno...
En fin, que yo tenía la idea de los cuentos de hadas y no, bueno, que no era exactamente eso. En todo caso, me quedé sorprendida de nuevo. ¿Por qué? Porque la siguiente escena que recuerdo, después de haber retado a la niña, que no era una niña, es encontrarme descendiendo por una especie de cueva que estaba en las raíces de un árbol inmenso, un árbol milenario, de estos árboles, bueno, estos árboles llenos de raíces enormes, con arrugas, con curvas. Bueno, pues en la base de las raíces de este árbol enorme se habría alguna clase de, vamos a decir, puerta dimensional, vale, o algo así, que daba al interior de la Tierra una cueva que bajaba pues con sinuosidades como las de las raíces. Y yo estaba bajando por ahí acompañada de esas hadas que resulta que dentro de la Tierra no tenían aspecto de niñas, habían cambiado y ahora eran ancianas. Pero ancianas que yo las veía y digo, Dios mío, pero ¿cuántos años tienen estas señoras? No eran humanas. O sea, yo sentía que tenían miles de años, miles. Digo, Dios mío, ¿con quién estoy? Además, bueno, ojo al dato, porque todo el interior del lugar al que me estaban conduciendo emitía luz. O sea, de un plumazo se borraron todas esas historias lúgubres de que en el interior de la Tierra nada más que hay oscuridad y cosas feas y cosas malas y que tal y que cual, porque era luz, era una luz dorada, cálida, y no solamente era la luz, es que yo empecé a sentir una emoción inenarrable, una cosa profundísima que solo he sentido en muy contadas ocasiones ante cosas muy, resalto, muy sagradas, ¿vale? O sea, eso no era aquello de, no, las hadas se te llevan a su mundo y entras en no sé qué mundo de ilusiones y no sé qué, y te atrapan allí, y yo qué sé. No, o sea, yo estaba entrando en un sitio que tenía que ver con raíces de árboles, que iba hacia el interior de la Tierra, un sitio donde se sentía calidez, nada de frío, un sitio que las propias paredes despedían luz, un lugar donde vivían seres milenarios, es decir, no eran seres humanos, era otra clase de forma de vida, ¿vale? Eran todos señoras, eran como ancianitas que al mismo tiempo eran las mismas niñas que había visto fuera. Entonces yo me encontraba viendo el rostro arrugado de ancianas que al mismo tiempo eran niñas y eso pulverizó mis neuronas. O sea, era como decir, espérate, ¿cómo se puede ser anciano y niño a la vez? Esta paradoja me ha costado muchos años de procesar. Pero tiene que ver con la clase de ser sagrado que es capaz de conservar la memoria de prácticamente yo que sé cuántas cosas existentes y de vivir milenios y al mismo tiempo ser capaz de recibir la vida que va siendo con la inocencia, con la pureza, con la esperanza de los niños. Y esto, yo lo siento, pero no lo he encontrado escrito en ningún sitio. Es decir, por eso digo que no son las hadas de los cuentos tal como se me habían escrito, o sea, tal como se me habían contado, ni son las hadas de las películas de terror que ahora se hacen, seres siniestros que manipulan a la gente y no sé qué. Mira, yo no digo que no exista todo eso, yo lo que me encontré es otra cosa. Que puede ser que en el mundo de las hadas, si es que eran hadas, que claro, yo en el sueño las llamé así, como si supiera lo que eran. Puede ser, pero entonces significaría, pues, o bien que hay de muchos tipos, que seguramente es así, o bien que la cosa, pues, pasa como con los ángeles, que no están bien descritas y que no se las conoce, y que toda pretensión de saber lo que son los seres de otros planos y de otras dimensiones es una pretensión ilusa de la humanidad ignorante,
que pretendemos que sabemos y no sabemos nada. Sabemos, vamos, que no sabemos, como digo siempre, me gusta decirlo, no sabemos ni lo que hay en los océanos, vamos a saber lo que hay en la dimensión paralela. Vamos a saber lo que son los seres sagrados del mundo sagrado que están en planos misteriosos a los que no se tiene acceso fácilmente, e incluso cuando lo tienes te pasa lo que me pasó a mí en ese sueño, que llegó un momento en el que mi conciencia no podía soportar ni procesar ni abarcar lo que se le estaba mostrando. O sea, porque llegó un momento que yo no podía, es que realmente no podía ni siquiera mirar. O sea, tuve que bajar la vista. Estaba sumergida en tanta energía, se sentía todo tan sagrado, me estaba sobrepasando tanto, nada más que quería llorar. Llorar, pero no de tristeza, era un llorar, no sé, era una cosa que bueno, no podía abarcar la realidad aquella. Era algo demasiado de otro mundo realmente. Entonces, tengo un fundido en negro, como en las películas, o sea, perdí la noción de lo que estaba sucediendo. No llegué a ver todo el trayecto, no llegué a ver cómo era todo aquello, todo aquel mundo de ahí abajo. No, o sea, lo vi seguramente, pero quiero decir, no lo pude recordar. O sea, fue como en las películas, que hay como un fundido en negro. El último recuerdo que tienes es que estás bajando por ese descenso, o sea, por las raíces de un árbol enorme y no sé qué. Tienes el recuerdo de las ancianas que son niñas, tu mente tratando de entender eso, pero luego ya no te acuerdas de más nada. Sabes que has estado allí, sabes que te han estado contando cosas, que te han estado mostrando cosas y no te acuerdas de nada. El siguiente recuerdo que tienes es que se están despidiendo de ti porque te van a devolver a la vida, digamos, normal. Te van a devolver a la superficie, por así decirlo, a la vida fuera de lo subterráneo, y ya está. Y no te vas a poder acordar ni vas a poder saber cómo era lo de encontrar esa entrada, ir allí, o sea, no lo vas a saber. Pero ellas además, o sea, bueno, eso bueno, lo que me emocionó más en ese momento es que me estaban haciendo un regalo. Es decir, para despedirse y para que yo tuviera algo suyo que me ayudara en el futuro, en respuesta a lo que yo había dicho de si tú fueras un hada me estarías ayudando, me estaban dando una cosita diminuta en la palma de mi mano. O sea, era un librito que yo no sé si decir que medía 3 centímetros por 3 centímetros como mucho. Era pequeñito, pequeñito, pequeñito. Un librito de tapas blancas. Y las tapas blancas estaban pobladas por florecitas diminutas, vivas. O sea, era un libro vivo. Era como que al libro le brotaban florecitas blancas. Pequeñitas, pequeñitas. Y entonces el libro se titulaba El libro de las flores pequeñas. Y bueno, eso me lo daban como así, dándomelo en la mano para que yo me lo quedara, y yo sentía la carga de energía de ese libro y sentía que lo de las flores pequeñas tenía un significado espiritual inmenso. Yo no lo sabía entender, pero era como para mí, y era como una ayuda y un mensaje para todo ese apocalipsis que estaba desatándose, ¿no? Todo eso. Y era que tenía que ver también con algo mío. O sea, me lo estaban dando porque me iba a servir y eso es lo que yo tenía que tener. Yo aceptaba el libro y al sentir pues todo eso de las flores pequeñas, las florecitas blancas, bueno, yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y ya no me acordaba de más nada hasta que me encontré fuera. Me encontré de nuevo en el camino, como si no hubiera pasado nada. Como en ese sentido sí que era como en los cuentos, que de repente te encuentras con los demás y te encuentras en el camino aquel y no sabes qué es lo que ha pasado, cómo, qué tal. Y eso sí, tenía algo diferente. No tenía ya los zapatos de tacón,
los zapatos insufribles, sino unas botas maravillosas, botas de cuero flexible, marrón, de cuero natural, bien, de suela plana, con el tacón normal, o sea, las botas que usarías maravillosamente bien para andar pues, por un camino como el que yo estaba andando, botas de monte, pero estilo además aquellas botas clásicas que se ven en los cuentos también, las botas, yo qué sé, las botas que llevaba la gente de monte, la gente a caballo, bueno, no tan altas como las botas de caña alta de los caballos, pero sí, botas para andar por la tierra. Y esas botas eran un regalo también de las hadas, como diciendo, anda, toma, con las botas tienes que ir, ¿no ves que si no, no vas a poder llegar muy lejos, que vas a ir al monte, que te vas a meter por sitios complicados, tienes que proteger tus pies, pero esos zapatos de tacón no tienen futuro ninguno. Entonces, en realidad fueron dos regalos, pero bueno, el que era verdaderamente mágico, el regalo, digamos, espiritual máximo era ese librito, el libro de las flores pequeñas, con todas esas florecitas blancas, diminutas, de esas flores que en el campo apenas se ven, tienes que bajar, tienes que agacharte, tirarte en el suelo y empezar a mirar de cerca, y hay florecitas diminutas y maravillosas, pues esas eran las florecitas del libro. Entonces, bueno, yo me desperté ahí y bueno, una llorera, una llantina, ay Dios mío, porque yo notaba que algo había sucedido y era increíble, y yo además, claro, yo no tenía un marco referencial para saber con qué clase de cosa había soñado y que era todo aquello de las hadas y que pasaba, y el apocalipsis y tal y cual, bueno, y ese sueño pues fue otro de los sueños que cambió mi vida, porque me hizo pensar mucho. O sea, me hizo pensar mucho, me compré unas botas parecidas a las del sueño, esperando que produjeran alguna clase de efecto de resonancia, pero bueno, pues esas botas me han durado muchos años. O sea, aún las he tenido hasta hace un año o dos, y me han acompañado en toda una trayectoria vital muy larga que me llevó pues desde la ciudad hacia el campo, hacia vivir donde estoy viviendo ahora. Pero bueno, no voy a hablar de las botas, el tema es que bueno, hay muchas cosas que podría analizar ahora y contar del sueño y tal. Lo voy a dejar aquí para que no sea súper largo y excesivo. No voy a entrar en analizar todo el tema de las flores, de las cosas pequeñas, aunque esto saldrá más veces porque es propio de mi camino que me den mensajes acerca de la importancia de lo pequeño y del menos es más. Hay gente a lo mejor a la que le impulsan a hacer cosas grandes. Bueno, yo no lo sé si lo mío va a ser grande algún día, pero de momento tiene que ser pequeño, y es pequeño. Inclusive en este canal me llama la atención porque digo, fíjate, estoy publicando vídeos y tal, y no pasa nada o sea, todo se queda como en lo pequeñito. Digo, pero es que todo es así en mi camino. O sea, son cosas pequeñas, pero en las que hay concentradas una enormidad, como en este sueño que os estoy contando. Porque yo cuando lo pienso digo, pero es que ¿dónde estuve yo? Madre mía. ¿Y con qué clase de seres estuve? Es una enormidad. O sea, es una enormidad que yo no he vuelto a encontrarme en sueños con esas ancianas de miles de años que eran niñas al mismo tiempo. Sin embargo, sé que están ahí. Bueno, miento, en una ocasión las sentí, pero no he vuelto a tener un sueño como ese, ¿me explico? O sea, el sueño que os he contado es como el primer sueño que tuve con Miguel. Son sueños de presentación, que eso es lo que quería decir en este vídeo. Son sueños de presentación, ¿qué quiere decir? Es cuando por primera vez hay una energía del mundo sagrado que tiene que ver con tu persona y que va a ser una energía guía o importante de tu camino, pero tú no tienes ni idea, estás despistada, estás en otra onda. Entonces eso se tiene que presentar en tu conciencia, tiene que impactar en tu conciencia. Entonces viene muchas veces a través de un sueño o de algo en el que tienes como una primera impresión, y es una impresión normalmente pues muy rica y muy profunda, que marca toda tu vida.
Son como los grandes sueños que en otras culturas, en tradiciones nativas o indígenas se tienen a veces. Grandes sueños que no es para que se repitan cada 2 por 3, son grandes sueños que son para recordarlos y que te van dando significado y te dan dando contenido y guía a lo largo de toda tu vida. Entonces, este sueño fue equivalente en importancia al sueño que he contado en la clase 18, donde conocí a Miguel, ¿no? Donde Miguel se presentó ante mí de aquella manera tan impactante. Bueno, pues esto era una presentación de un tipo de hadas, vamos a decirlas así, aunque no me gusta mucho la palabra porque la gente entiende por hada cualquier cosa, como ya he dicho, pero bueno, es que no sé cómo nombrarlas. Las ancianas niñas que vivían en un mundo subterráneo hecho de luz y que, bueno, la verdad es que sí, podrían ser hadas benevolentes de cierto tipo. Pero se presentaron ante mí y me dieron pues una serie de señales, o sea, todo lo que vi en el sueño relativo a ellas era todo una señal, un mensaje en sí mismo. Incluso el hecho de que se mostraran vestidas al principio con ropa mía, claro, me estaba diciendo, realmente hay una familiaridad, hay un vínculo, que yo luego entendí, pues que tenía que ver con cosas ancestrales, como la alusión de Miguel en el sueño que he contado en la clase anterior a mi familia. Es decir, esto, bueno, es que va a sonar un poco raro porque en Occidente no se tiene ese concepto normalmente. La gente actual de Occidente, o desde hace bastante tiempo, estamos tan desarraigados que ni se nos pasa por la cabeza que los guías espirituales puedan tener que ver con algo que vivieron nuestros antepasados. Y esto suena muy raro normalmente cuando lo dices. La gente incluso a veces se incomoda, como si, yo qué sé, fueran privilegios adquiridos por los antepasados que son injustamente heredados por los descendientes. Pero la cosa no es tan... O sea, no se puede reducir a eso es distorsionarlo, no se puede explicar así. Vamos a decir que esto es como la epigenética. No sé si habéis oído hablar de la epigenética. La epigenética significa que hay cambios y adaptaciones que se producen en una línea genética. Entonces, bueno, se parece a esto, es decir, hay seres del mundo sagrado que vivieron o iniciaron o tuvieron una gran relación, una gran fusión con determinados seres humanos del principio, el principio del que hablo en la clase 5, gran visión que me dieron los ángeles. En ese principio se establecieron muchas relaciones entre determinados seres humanos y determinadas familias, etcétera, etcétera. Entonces, tanto si es como que hay una descendencia de esa familia que ha atravesado el tiempo a través de Noé, como si son las almas que se han reencarnado o como se le quiera llamar, lo cierto es que esos vínculos, esas familiaridades, esas asociaciones, que son adaptaciones, son armonización para el entendimiento entre dos especies. Eso se hereda. Eso es lo que quiero decir. Así como se observa en la naturaleza que si, qué sé yo, que los animales van heredando lo que aprenden sus mayores, ¿no? Y que los seres humanos también heredan cosas. No es que a lo mejor todos hereden todo, pero por ejemplo, si hay una familia donde resulta que eran unos virtuosos zapateros que tenían una mano súper hábil para coser el cuero, para diseñar zapatos, ya por hablar de zapatos, ¿no? Pero pues ha habido familias donde ha habido pues como una maestría en determinado tipo de artesanía. Y bueno, pues no es que todos los hijos lo hereden. A veces ni siquiera lo hereda ningún hijo, pero luego sale un nieto o una nieta y ¡pum! Y sale con el don o con esa habilidad. Pues esto es algo igual. Con los guías espirituales, lo que llamamos guías espirituales en Occidente, yo he descubierto a copia de años y de mucha investigación que muchos son heredados. Muchos vienen de linaje ancestral. Y claro que podemos tener varios. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos antepasados. Venimos de muchos clanes.
No venimos de 2 o de 4. Si tú pones en un esquema, en un mapa, las líneas y te vas remotando hacia atrás en el tiempo, verás que tienes un montón de antepasados. Entonces es muy normal que te lleguen varias líneas de, digamos, de energía sagrada, guía benéfica, benevolente, por así decirlo. Claro, puede ser una cosa muy sorprendente como esto que me pasó a mí de las hadas estas subterráneas que me daban este librito, porque yo es que no supe ni qué hacer con eso en su momento. No tenía un referente para eso. Con los ángeles aún podía más o menos decir, bueno, porque me habían educado de niña con toda la cosa cristiana y en la Biblia aparecen los ángeles, por lo tanto dices, bueno, pero las hadas, yo es que ni siquiera pensaba que eso existiera. Ni mucho menos tenía un referente para nada subterráneo lleno de luz, porque además no era solo luz, o sea, no era luz como la de las lámparas o como la de que prendes una vela y tienes luz. Es que las paredes de aquello subterráneo eran como de luz. Se sentía una calidez como si las paredes estuvieran hechas de materia luminosa. Era un lugar completamente luminoso. De hecho, yo a veces cuando me acuerdo de ese sueño tengo una sensación de que estuve en una especie de paraíso subterráneo. Esa es la palabra con la que yo me he referido últimamente a ese sueño. Es como haber estado en el cielo, pero era subterráneo, o en un tipo de cielo, porque puede haber cielos en diferentes lugares, entendidos como lugar de amor, luz, calidez, cosa entrañable, en fin. Entonces yo estuve en un paraíso subterráneo. Es un lugar de luz que yo vi que existía en el interior de la Tierra, pero no es el interior físico, que por eso creo que mucha gente no se entera de qué va la película y están despistados porque están pensando que esas cosas existen en este plano. Que esté en el interior de la Tierra no significa que si tú te pones a cavar en esa ladera que yo estaba soñando, pues vas a encontrar la entrada. No, es otra dimensión. Esa es la cosa complicada de entender. Pero os voy a poner un ejemplo de una película muy famosa para que lo entendáis. Porque yo cuando vi esa película me puse a llorar como una magdalena y dije, ¡es esto! ¡Es esto! Y es la película de Interstellar, que seguro que muchos la habéis visto. Y esas escenas en las que el padre intenta comunicarse con la hija desde otra dimensión y se pone a mover cosas, libros de la estantería y no sé qué, y la hija piensa, es un fantasma, y bueno, al final resulta que es el padre. Bueno, yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque ahí estaba reflejado mucho de lo que yo he vivido con mis guías en general, porque ahora no estoy hablando solamente ni de Anubis, ni de Miguel, ni de estas señoras ancianas, o sea, en general. O sea, hay una manera en la que ellos, estas presencias que están en otra dimensión, o sea, esa película lo refleja bien en ese sentido, están ahí mismo, que es algo que muchas veces me han dicho, estamos aquí mismo, y yo siempre digo, pero es que no os veo, es que es muy complicado para ti y no lo puedes entender, algún día, es lo que siempre me han dicho. O sea, es como aquí mismo. ¿Cómo aquí mismo? Aquí mismo, pero ¿dónde? Y siento que me miran a veces como desde arriba, ¿no? Pero no un arriba, es decir, lejísimos. Un arriba, pues yo qué sé, como el techo de mi habitación. Entonces, bueno, cuando vi esa película me eché a llorar porque dije, creo que se parece a esta complejidad de planos, intersecciones entre dimensiones diferentes que sucede entre el mundo de lo que yo llamo los guías y estas entidades y nosotros. Entonces, bueno, cuando la gente intenta atrapar seres de otro mundo o pensar que son cosas físicas, lógicamente nunca atrapan nada, nunca encuentran nada, no es tan fácil. Y ni tampoco es tan simple, entre comillas, como lo de la peli Interstellar, que al final resulta que es el padre y que el padre entra y logra reunirse con la hija. Bueno, no es tan fácil para nada. Yo, de hecho, después de ver esa película he tenido el debate, la conversación con mis guías y la respuesta siempre es, no es tan fácil, pero se parece. O sea, se parece. Y abrir puertas dimensionales aquí... O sea, abrir puertas para que entre ayuda espiritual de esos mundos es muy complejo.
O sea, no se resuelve así como haciendo fórmulas matemáticas, diciendo eureka, como la protagonista de la película. No, no es así exactamente, pero tiene su complejidad. Tiene que ver con toda una serie de cosas, de circunstancias y de cosas espirituales que se tienen que dar, de alineaciones, vamos a decir, de alineaciones y tal y cual. Entonces, bueno, esto me está quedando como muy de ciencia ficción, está derivando en cada vez más ciencia ficción, pero era importante sacar el tema de esas hadas, ancianas, niñas hoy. ¿Por qué? Porque empiezo a poder mostrar más lo que yo llamo ecosistemático, es decir, se supone que los ángeles vienen de arriba, del cielo, ¿vale? Yo, de hecho, pues la energía de Miguel siempre la siento muy vertical y muy viniendo del cielo atmosférico, o sea, del cielo de arriba, ¿vale? Pero las hadas estas están en el interior de la tierra y, sin embargo, también es un paraíso y también es luz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos dos direcciones, arriba y abajo. Y lo de abajo no es lo que la gente dice. O por lo menos hay diferentes abajos, porque también a veces en sueños, sí, efectivamente, me he encontrado con cosas siniestras abajo, ¿vale? Hay diferentes espacios abajo. Entonces, bueno, esto ya es una diversidad. Cuando entre Anubis en escena, pues todavía dará más diversidad a la cosa, pero quiero, bueno, dejar constancia de lo de las hadas. ¿Por qué? Porque yo solo con los años he entendido que estas señoras ancianas subterráneas y tal tienen bastante que ver con todo esto de las abuelas tierra que después se me han presentado, y tiene mucho que ver con toda la importancia que tendría la conexión con la tierra en mi camino. Y todo, pues lo que ha sido mi trayecto hacia vivir en el campo y todo el esfuerzo que han tenido mis guías para que yo lograra vivir en una casa cueva, o sea, en una casa que es de piedra, que es de planta baja, para que yo pudiera caminar en planta baja todos los días. O sea, mis guías no querían que yo viviera en un edificio de no sé cuántas plantas en la ciudad y no sé qué, porque la conexión con la energía de tierra no es la misma. O sea, es muy, muy importante para mí sentir a la tierra, poder escuchar a la tierra y mantener un diálogo, una interacción con la energía de tierra. Entonces, en ese momento, cuando yo tuve ese sueño con esas hadas, ni lo pensé que tuvieran una relación con el espíritu de la tierra, ni me imaginé todas las aventuras que viviría bastantes años después. Porque todavía tenía, o sea, al escuchar la palabra hadas, al decir yo la palabra hadas, tenía todavía todos esos preconceptos de las hadas como cosas que vuelan, esas haditas de alitas de no sé qué, de arcoíris y no sé qué, cosas pequeñitas que yo que sé, que son como muy etéreas, como muy desligadas de la materia. Que yo no digo que no existan, sí, pero es que yo me encontré con otras que son súper terrestres y que tienen, vamos, peso y antigüedad milenaria, que se dice pronto. Bueno, entonces, bueno, ya lo terminaría aquí, ¿no? Ya lo termino aquí, pero nada, pues tiene, bueno, mucha amiga todavía para mí al día de hoy, me sigue dando un mensaje ese sueño, porque me sigue recordando que en tiempos complicados, en tiempos apocalípticos, hay un tipo de ayuda espiritual que está ahí y que no viene del cielo, sino del interior de la tierra. Entonces, bueno, mi camino ha consistido en ir integrando estas diferentes direcciones, cielo-tierra, ¿vale? Pero bueno, que supongo que después de esta clase ya no habrá nadie de las personas desconocidas que me estén escuchando que piense, bueno, esto es la típica cosa de los ángeles. No. O sea, ojo. O sea, la típica cosa de los ángeles y cosas etéreas, no. O sea, aquí se expresó algo que me estaba llamando al interior de la tierra. De hecho, me llevaron al interior de la tierra. Pero bueno, yo luego no me acuerdo, pero sí, pero...
Y el librito de las flores pequeñas me vino del interior de la tierra. Y bueno, pues ya lo voy a dejar aquí. Espero que os haya resultado de interés, pero seguiré hablando de todas estas cosas.